Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a aprovechar esta herramienta de liquidación de dividendos para explicar un tema que quizás para algunas personas es un poco complejo, resulta difícil su comprensión y que nos indica el estatuto tributario cuál es su tratamiento. Y aquí pueden surgir en el momento en que yo voy a hacer el cálculo de la utilidad contable como grabada y como no grabada, se puede generar un exceso de la utilidad no grabada y surgen varios interrogantes. ¿En qué momentos se puede dar este fenómeno y cuál sería su tratamiento para los siguientes años cuando yo haga los cálculos y tenga un exceso de utilidad contable no grabada? Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de ser lo más detallistas en esta explicación. Aquí vamos a observar entonces una utilidad, digamos, del año 2018. Suponemos una utilidad contable del año 2018, una utilidad contable después de impuestos de 500 millones y vamos a hacer un ejercicio básico, a traer información de lo que sería el reporte de la declaración de renta, la información de lo que podría ser la renta líquida gravable, es decir, el saldo que me queda a mí una vez yo hago la depuración de costos, deducciones, ingresos no gravados, rentas exentas y demás. Y voy a suponer acá unos, una renta líquida gravable de 400 millones. Con estos 400 millones, supongamos que se van a pagar unos impuestos de 120, ¿sí? Con esto, este ejercicio así básico, nos vamos a dar cuenta de que es bien importante saber cuál fue esa utilidad contable y que la depuración de la declaración de renta se haya hecho con base en la norma tributaria vigente para el año en la que estoy haciendo el cálculo y tal cual lo indica el artículo 49. Pues bien, el artículo 49 me dice que me genera un monto máximo susceptible de distribuirse como no grabado. Y es muy importante entender que la utilidad contable me puede generar una parte como no grabada y otra parte como grabada, tal cual como observan en este ejercicio. De estos 500 millones, 280 se generan como utilidad no grabada y 220 como utilidad grabada. Pero puede surgir un fenómeno en el cual la utilidad contable fuese menor a este monto máximo susceptible de distribuirse. ¿Y en qué momentos puede surgir ese fenómeno? Cuando nosotros hacemos la depuración de la parte contable, tal como nos indica la técnica contable en la estructura del estado de resultados, para llegar a una utilidad antes de impuestos, podríamos decir que todos esos gastos contables me permiten disminuir ese ingreso y poder llegar a una utilidad antes de impuestos, que no significa de manera similar llevándolo a la depuración de la declaración de renta, donde la norma tributaria me coloca unas limitaciones en cuanto a costos y deducciones para tratarlo y determinar el impuesto a pagar. Muy seguramente algunos gastos que sean contables van a ser gastos que no son fiscales, por tal motivo no van a poderse tomar como deducción o como costo o como ingreso no grabado o como renta exenta. Allí es donde surgen las diferencias.
que muy seguramente esa utilidad antes de impuestos vaya a ser la misma que la renta líquida gravable. En ese sentido, podrían surgir o surgen diferencias. En este caso, vamos a suponer que la utilidad contable es mucho menor, digamos que 300 millones, perdón, 200 millones es mucho menor que ese monto máximo susceptible de distribuir. Cuando esto pasa y esta utilidad es menor, entonces se genera un exceso de utilidad no gravada. Y surge un fenómeno aquí. Cuando existe la presencia de este exceso, pues no me genera utilidad gravada. Cuando se genera utilidad gravada, no me genera un exceso. Entonces, en este ejercicio 2018, observamos unos 80 millones como exceso, teniendo en cuenta lo siguiente, que lo que realmente yo voy a distribuir son 200 millones y no 280. Son 200 millones que voy a distribuir como no grabados y como grabados cero, quedándome un remanente, digamos que un exceso de 80 millones que voy a poder imputar en los siguientes ejercicios, tal como lo establece el artículo 49 del Estatuto Tributario, que indica que cuando la utilidad a distribuir como no grabada excede la utilidad contable, observamos acá, monto máximo susceptible de distribuirse, como no grabado, es superior a esta utilidad contable, entonces esa diferencia, ese exceso, se podrá imputar en los siguientes 5 años, siguientes 5 ejercicios contables, que siempre que se hayan generado utilidad grabada. Es decir, que en los siguientes años, si se llegase a generar utilidad grabada, yo puedo tomar este exceso e imputarlo. Entonces, inicialmente vamos a llevar esta información a la matriz de control de utilidades, que en este momento está en blanco. Llegamos acá, cargamos la información para observar entonces lo siguiente. Observamos acá que ya hay un ejercicio donde dice que en el año 2018 se generó una utilidad contable de 200 millones que son 100% no grabados, en la parte grabada queda cero y ese exceso queda como no grabado. ¿Qué significa ese exceso como no grabado? Tal como lo indica esta norma, dice que yo voy a controlar y este ejercicio lo va a desarrollar, lo va a realizar esta plantilla de manera automática. Cada que se genera un exceso de utilidad no grabada, me va a hacer un control esta herramienta. Me va a hacer un control dentro de los siguientes 5 años, es decir, año 2019, año 2020, año 2021, año 2022 y hasta el año 2023. Si durante esos 5 años no se generaron utilidades grabadas, pues no voy a poder compensar estos 80 millones. Y muy seguramente los voy a perder, no voy a poderlos compensar. ¿Qué significa poderlos compensar o poderlos imputar en los siguientes 5 años? Vamos a hacer un ejercicio en el que se genere una utilidad grabada para observar la compensación de esos 80 millones que vamos a observar el comportamiento en esta columna, en estas columnas, donde muy seguramente la utilidad no grabada se incrementa por efecto de este exceso no grabado de años anteriores y la utilidad grabada se disminuye. Observemos de qué forma actúa este tratamiento. Observemos entonces, como ya lo hicimos con el año 2018, hagamos con el año 2019 y supongamos unas utilidades contables de 400 millones y al contrario una renta líquida gravable de 200. Si observamos, coloquémosle como más alto para que no se genere como tanto. Aquí observamos que la utilidad contable es superior a lo que podría ser la utilidad no grabada, hasta el límite, el monto máximo. Como es superior,
observemos que no me genera un exceso, pero sí me genera una utilidad gravada. De esos 400 millones, 180 van a ir como utilidad no gravada y 220 como utilidad gravada. Ya observamos aquí en la parte inferior que me está trayendo lo que ya tengo como compensación o saldo de años anteriores que se llevó como exceso no gravado para disminuir la utilidad no gravada. Y esto lo podemos observar más claramente en la plantilla o en la matriz de control de utilidades. Hacemos lo mismo, llevamos esa información a esa matriz y aquí la entendemos mucho mejor. ¿Y de qué forma la entendemos? Inicialmente en esta columna encontramos los cálculos que se pudieran realizar en esa plantilla o en ese anexo de utilidad no gravada. Y decimos que en el año 2019 se generaron unas utilidades de 400 millones después de impuestos, una vez se hayan hecho las apropiaciones, una utilidad no gravada de 180 millones y una utilidad gravada de 220. Como existe la presencia de esa utilidad gravada, voy a poder imputar estos 80 millones, dado que está dentro de los 5 años siguientes al momento en que se presentó ese exceso. Como es un exceso de 220, me voy a poder tomar todos los 80 millones como compensación. ¿Qué significa? Que de esos 220 millones vamos a restar estos 80. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 140 como utilidad gravada. Y se los vamos en cambio a sumar a la utilidad no gravada, 180 más 80, 260. Y si sumamos estos dos valores, me van a dar los mismos 400 millones de utilidad contable. Lo que pasa aquí, ¿qué pasa acá? Que debido a este fenómeno de exceso de utilidad no gravada de años anteriores, yo voy a controlar esos 5 años para hacer esa imputación o esa compensación, llamémoslo así. Pero ¿qué pasa donde este fenómeno no fuera así? Cambiamos los valores aquí mismo. Digamos que aquí realmente la utilidad no gravada fue de 380 millones y que aquí fue de 20 millones la parte gravada, que en suma aritmética me da los mismos 400. ¿Qué observamos acá? Que de estos 80 millones solamente pude compensarme 20. Como solamente me pude compensar esos 20 millones, me va a quedar un saldo por compensar en los siguientes años. Observen que aquí me está controlando los 5 años. Me va a llevar un control de esos 80 millones para los siguientes años. Y me va a dejar esos 400 millones todos. Inicialmente eran 380 como no grabados, pero por la presencia de ese exceso no grabado en los años anteriores, me va a dejar los 400 como utilidades compensadas. Observen que si no hacemos bien el ejercicio, vamos a entregarle a los accionistas unas utilidades, vamos a distribuirlas, vamos a hacer una mala distribución y vamos a poner a los accionistas a pagar unas retenciones en la fuente, unos impuestos sin necesidad de hacerlo. Si llevamos un estricto control de lo que establece ese artículo 49, no vamos a tener inconvenientes. No vamos a tener inconvenientes. Observemos un tercer ejemplo, digamos, para el ejercicio año 2020. Seleccionamos acá año 2020. Supongamos acá que hubo una utilidad de 500 millones, y aquí una renta líquida gravable de 450, pero con un impuesto básico de renta de 90 millones. Mire que me genera una utilidad contable inicial aquí de 360
en la parte no grabada y 140 en la parte grabada. Pero al llevar y poder compensar esos 60 pendientes, el valor o los saldos a compensar son diferentes. A ver, procesemos esta información. Una vez procesada, nos vamos a la matriz de control de utilidades y observamos cómo actúa esta herramienta en el control de esos excesos. Mire que el exceso se me presentó en el año 2018 y empecé a controlarlo, ¿sí? El exceso empecé a controlarlo. ¿Aquí qué pasó? En el año 2019 pude compensar solamente 20 y en el año 2020 pude compensar pude compensar el resto porque se generó utilidad grabada. ¿Cómo quedaron esas utilidades ya compensadas? Aquí se hizo la compensación y aquí ya quedaron compensadas. ¿Cómo quedaron? Que de 360 millones ya no quedaron 300 como no grabados, sino 420. Y de 140 grabados no quedaron 140, sino 140 menos 60 quedaron 80. Que se convierte en las mismas utilidades acumuladas o las mismas utilidades contables a distribuir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no generé utilidades grabadas en estos años? Entonces yo digo, no, estas mismas utilidades contables, de acuerdo al cálculo del artículo 49, me generó estas mismas utilidades como no grabadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me estoy compensando nada. ¿Por qué? Porque no se generaron utilidades grabadas. Supongamos este mismo ejercicio durante los otros siguientes años. Y aquí estamos controlando los siguientes 5 años. Miremos, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Qué pasa en el año 6? Cuando no existe utilidad grabada. Pero obviamente, muy seguramente, cuando no existe utilidad grabada, existe la presencia del exceso no grabado. Observemos que en el año 6, saldo por compensar para el año siguiente 0. ¿Qué significa? Que no pude hacer ninguna compensación o imputación en los siguientes 5 años para controlar este exceso desde el año 2018. Significa que este exceso, observemos aquí en el exceso no compensado, resaltemos acá y me doy cuenta que ya la herramienta me está diciendo que esos 80 millones definitivamente no se pudieron compensar. No se pudieron compensar. Entonces, mire la importancia de poder hacer un cálculo realmente como exige la norma, que puede afectar de manera considerable a los accionistas. Si yo no hago bien los cálculos y no tomo esos excesos como no grabados para los siguientes años, afecta considerablemente la utilidad que se pueda distribuir al accionista como grabada y obligándolo a pagar un impuesto mucho mayor. Una feliz tarde.